invitar a subir al escenario a alguien muy especial por su experiencia y visión innovadora y desafiante para quebrar esquemas y paradigmas. Viene de Medellín, Colombia, una ciudad que hoy es un ejemplo internacional de transformación social, urbana y humana. Lo que cambió esa realidad no fue un milagro ni una política aislada, fue una decisión profunda y colectiva, articular voluntades, saberes y recursos de todos los sectores, Estado, comunidad, empresas, universidades, en torno a un propósito común. El encargado de dar un cierre magistral a este seminario no solo vivió este proceso desde dentro, sino que fue una de sus piezas clave. Con una trayectoria marcada por el servicio público y el impulso de políticas de desarrollo humano, ocupó roles fundamentales como secretario de Cultura y Desarrollo Social. Hoy comparte con nosotros esa experiencia como consultor y conferencista internacional dedicado a construir ecosistemas colaborativos y sostenibles. Me falta como todavía 3 párrafos de presentación. No, pero ahí está. No. Dedicado a construir ecosistemas colaborativos y sostenibles donde la articulación no sea solo un concepto, sino una práctica concreta. ¿Ya lo vieron? Recibimos con un fuerte aplauso a Jorge Melguizo Posada. Jorge. Bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, listo, gracias, bacán. Jorge, gracias. Bueno, buenos días, encantado de estar por acá. Muchas gracias a los de Dos Barbas. La primera sorpresa fue ese nombre. Y claro, yo creo que como todos y todas les preguntamos por qué Dos Barbas y me encantó. Ahora veo que tienen barbas. Y Guata. Podría llamarse también Dos Guatas. En fin, pero bueno, encantado de estar acá. Yo pensé que hacía más frío, pero parece que el clima de ustedes es mejor que el de Santiago. Me dicen que algunas cosas son mejores aquí que en Santiago. Entonces, perdón que tenía que haber sacado esto. Gracias, Jorge. Bien. Vengo de Medellín. Cuando me dijeron cómo te presentamos, yo siempre mando un parrafito y les digo, ahí está lo básico, los 9 renglones. Y lo primero es que soy Jorge Melguizo, que tengo 63 años, que nací y vivo en Medellín, que soy casado con María Elena, vivimos juntos realmente hace 43 años. Y que tenemos un hijo. Mi esposa es ceramista, hace cerámica, hace torno, hace vajillas en torno, mueve las manos de una manera espectacular, se los digo por experiencia. Y mi hijo, nuestro hijo, hace cine, se dedica a hacer cine y en Netflix pueden ver algunas de las producciones en las que ha trabajado. 100 años de soledad, que están los primeros capítulos. Cuando vean los macondos y las escenografías, ahí está la mano de mi hijo, que trabaja en arte, en producción, en escenografía, en ambientación. Busquen otra que es Matar a Jesús, de Laura Mora, una directora tremenda, que además es una de las directoras de 100 años de soledad. Laura Mora de Medellín. Matar a Jesús es una historia, es su historia personal. Esta mujer hizo esa película cuando tenía 33 años, fue su primera película, hoy tiene 42, 43. Matar a Jesús ella iba, cuando tenía 16 años, iba en el auto con su padre abogado, penalista y también profesor de la universidad pública, y 2 sicarios en una moto se atravesaron en el carro y mataron a su padre delante de ella. Y Laura, 16 años, vio la cara del asesino y se dedicó a buscarlo para matarlo. Matar a Jesús se llama la película y está en Netflix. Pueden buscar también otra obra de ella, de la misma Laura Mora, Los Reyes del Mundo. Ganó la mejor película en el Festival de San Sebastián hace 3 años. Bueno, en esas películas hace parte el trabajo de mi hijo. Entonces, siempre digo, me presento por lo que soy, más que por lo que hago. Soy papá, soy compañero de María Elena, que hoy, además, esta mañana estoy pendiente de ella porque esta mañana tuve una operación sencilla, pero no podía estar hoy en Medellín y me da mucho pesar, porque bueno, es parte, vivimos juntos hace 43 años y eso marca, por supuesto, la vida cotidiana. Encantado de estar acá, tercera vez que estoy en Antofagasta. Hace unos 2 años y medio vine para hablar sobre seguridad y convivencia. Invitado por la gobernación, y hace tal vez 1 año y medio con Darío Quiroga, que además es de acá, de Calama, fue concejal por acá, es de acá de la región. Darío y somos muy amigos. Vinimos a hablar sobre proyectos sociales que se deberían implementar en diferentes ciudades. Entonces,
encantado de estar nuevamente acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hace un momento en el café, Diego Torres, no el cantante, sino Diego, por allá está Diego, profesor de ingeniería, se me arrimó y me dijo, ¿de qué vas a hablar? Y le dije, de Medellín. Me dijo, sí, pero ¿de qué? Le dije, ¿por qué, Diego? Esto yo no sé para qué lo ponen. Es una división social que no tiene sentido. Es para esto, para que no tumben los televisores, pero no debería haber barreras en ningún lugar, ni físicas ni mentales. Y necesitamos sociedades más cohesionadas, salones más cohesionados. No debería haber zonas VIP en ningún lado. Cuando yo fui secretario de Cultura en Medellín, lo fui por 4 años, eliminamos las zonas VIP, que además es un término horroroso. Las eliminamos de todos los eventos y de todos los conciertos y entonces nos decían, pero a ver, y la empresa que patrocina, Bancolombia, que patrocina este evento, ¿dónde los vamos a sentar? Si no es en la primera fila. Y dije, no, la primera fila siempre es para los primeros que llegan. Y reservaremos en la fila 10 4 asientos y en la fila 20 4 asientos. Y cuando lleguen los patrocinadores les decimos, allá tenés 4 asientos tuyos en la fila 20. Hay que buscar en todo eliminar las barreras. Hay que buscar en todo la cohesión. Hay que buscar en todo la generación de equidad, absolutamente en todo. Entonces, pero bueno, Diego me preguntó, Jorge, ¿y de qué van a hablar? Y le dije, de Medellín. Y me dijiste, Diego, que habías estado en Medellín. Levántate un momento, por favor, esto se va a parecer un poco como a una iglesia evangélica. Da testimonio, por favor. Pero me dijiste que has estado 3 veces en Medellín. Hablo un poco duro porque no te puedo prestar el micrófono, pero ¿qué sensación te dejó Medellín? Ah, gracias, bacán. ¿Vos cómo te llamas? Dixon, bien, gracias Dixon. Dice uno micrófono y Dixon saca un micrófono del bolsillo. Ese es mi sueño, tener un micrófono siempre en el bolsillo. O sea, vos, ¿qué sensación te deja Medellín o te dejó Medellín estos 3 viajes? Jorge, muchas gracias por la intervención, no me lo esperaba, pero efectivamente he estado 3 veces en Medellín por diferentes motivos de viaje mochileando. El último año estuve con estudiantes de la Universidad Católica del Norte en una pasantía de innovación y la verdad es que la sensación que nos dejó a los estudiantes como a mí es que es una ciudad que dan ganas de estar ahí, dan ganas de vivir, de caminarla, de conocerla, de visitar sus museos. Tuve la oportunidad de estar en la Universidad EAFIT, donde se ve claramente la incorporación entre la academia y la industria, cómo las empresas tienen sus laboratorios, sus centros de investigación, están en constante contacto. Y eso se nota en la ciudad. Estuve en una comuna 13 llamada, un barrio que era en un momento bien, digamos, marginal, el tema del sicariato, de la drogadicción, y hoy día se ha transformado en un sector turístico muy seguro, donde uno puede ver muchas actividades, hay mucha recreación, y en el fondo nos llevamos tanto los estudiantes como yo una impresión muy positiva de cómo la innovación en Medellín, junto obviamente con políticas públicas, la ha transformado en lo que es hoy. Es una ciudad muy inclusiva, muy linda y con muchas ganas de estar ahí, de recorrerla. Muy bien, gracias Diego. Mira, esta foto casualmente, Diego, como si lo hubiéramos programado, alguien va a preguntar, hombre, a lo mejor Diego y Jorge se conocen desde hace tiempos. No nos conocemos, pero luego podemos conversar, porque me interesa mucho la visión, sobre todo de los estudiantes tuyos que fueron a Medellín. Esta foto es tomada desde el viaducto de la Comuna 13, cuando terminas de subir las escalas eléctricas. Es un barrio de altísimas pobrezas y el barrio que fue el que tuvo mayores violencias en Medellín, cuando Medellín fue la ciudad con mayores violencias en el mundo. Es decir, este fue el barrio con mayores violencias en el mundo. Teníamos una tasa de muerte violenta de 700 personas por cada 100.000 habitantes en este barrio. 700 por cada 100.000. ¿Ustedes saben cuál es la tasa de muerte violenta en Antofagasta? ¿Alguien? ¿Cómo viven acá y no saben eso, muchachos y muchachas? Se están preguntando por la empleabilidad y no tienen ese dato. 7 personas mueren por cada 100.000 personas, datos del 2024, con una disminución con relación al 2023 de 15.8. 7 por cada 100.000. En mi barrio tuvimos 700 por cada 100.000. Y escucharon bien, mi barrio. Yo nací en este barrio, viví 24 años ahí. Mi padre era un obrero de fábrica, mi madre una ama de casa. Ninguno de los dos terminó secundaria. 4 hermanos. El mayor es médico forense.
el segundo soy yo, el tercero fue gerente de Interchile, la empresa esta que maneja todas las autopistas chilenas y la energía de una buena parte de la distribución del transporte de energía en Chile. Es el vicepresidente hoy nacional de ISA, la empresa nacional de interconexión eléctrica, la mayor empresa multilatina que tenemos nosotros en ese campo. Es una empresa pública, por cierto, una empresa de capital público, tiene algo de capital privado, pero es de capital público. Y bueno, y el cuarto hace fotografía y videos. En ese barrio nacimos, en ese barrio crecimos. Mi madre vivió ahí hasta hace 14 años, en la Comuna 13, cuando te bajaste en la estación del metro, ahí cerca de la estación del metro, Diego. Y mi hijo, cuando tenía 22 años y hoy tiene 35, decidió irse a vivir a este barrio. Hoy vive en Bogotá desde hace 3 años, porque encontró unas opciones para hacer cine en Bogotá, mejores que las que tenía en Medellín. Pero mi hijo, cuando decidió independizarse a los 22 años e irse a vivir con su primera compañera, escogió este barrio, el barrio que fue de mayores pobrezas y un barrio de mayores violencias en Medellín. Y es un barrio que, como decía Diego hoy, es el barrio de mayor turismo en la ciudad. Y es lo que ustedes llamarían acá un campamento. Fue lo que ustedes llamarían acá un campamento. Podría haber sido como La Chimba, para poner un barrio acá que conozco y que me recorrí completamente. Entonces, esto no sé si funciona. Bien. Vieron que a la charla le pusimos de los fracasos sociales a los desafíos colectivos y voy a pasarlos por una historia de ciudad que cuenta esto, cómo tuvimos una transformación de ciudad y es tal vez lo más evidente, lo que más se puede ver en fotografías, pero básicamente es cómo nos transformamos como sociedad. El desafío de nuestros países, el desafío de nuestras ciudades no es solo la infraestructura urbana, que es muy importante, sino que es fundamentalmente la transformación social. Incluso Dusan, cuando te escuchaba esta mañana, pensaba en uno de los puntos que pusiste al final cuando decías el tipo de ciudades que podrían ser significativas para vivir, las ciudades inteligentes. Y alguna vez me invitaron a una conferencia en Brasil sobre ciudades inteligentes y dije, yo no tengo ni idea de ciudades inteligentes. Y Medellín no es una ciudad inteligente. Nosotros lo que estamos intentando es ser una sociedad inteligente, una comunidad inteligente. Y ya vendrá lo otro. Pero me interesa más que seamos una sociedad y una comunidad inteligente que una sociedad. A los dos Pablos, a los dos Barbas y a Fabiola, que está por allí, la comunicadora, cuando me pidieron la presentación les dije, tengo un lío porque empiezo a reducir para el tiempo y corté muchas cosas de la primera presentación de la primera edición y por fortuna le entregué anoche, porque hoy ya hubiera cambiado cosas a partir de lo que los escuché a ustedes, Carolina, Claudia y Dusan, y a partir de algunas de las intervenciones pues, que escuché, incluso a partir de la intervención del hombre que estaba aquí en representación de la alcaldía hace un rato, porque voy a pellizcar a la alcaldía y a los gobiernos, me voy a meter. ¿Hay alguien aquí del gobierno de la ciudad en este momento? No hay nadie del gobierno de la ciudad. Nadie. Bien, es muy significativo. ¿Hay alguien acá del gobierno de la región? Nadie. ¿Hay alguien aquí del gobierno de la nación? Bien, muy significativo. Es muy significativo porque vamos a hablar de eso precisamente. Durante años, estas fueron las palabras más asociadas a Medellín: narcotráfico, violencia, Pablo Escobar. Pero hoy, aunque ustedes pueden buscar en internet y seguirá apareciendo narcotráfico y seguirá apareciendo Pablo Escobar, hoy son estas palabras las que suenan a Medellín. Es como en Chile, uno entra a Chile y todavía sigue saliendo en internet el horror de la época de Pinochet, el horror. O sea, ¿cómo puede un país vivir con un asesino de ese calibre? ¿Cómo puede ser gobernado por un asesino de ese calibre? Y sigue apareciendo eso en Chile. Bueno, me gustó la decisión de hace unos días de la colonia Dignidad, la decisión que tomó el gobierno nacional. Me gustó. En Colombia y en Medellín, durante años, siglos, seguirá apareciendo la figura de narcotráfico y de violencia y seguirá apareciendo la figura de Pablo Escobar. Incluso lo habrás visto, Diego, con tus alumnos en el barrio, en la Comuna 13, en la zona turística. Hoy
algunos estúpidos venden camisetas de Pablo Escobar o gorras de Pablo Escobar o cédulas de Pablo Escobar. Y las venden porque hay otros turistas más estúpidos que los que las venden que compran eso. Y se ha hecho un estudio de quiénes son, hace 3 años se hizo un estudio, cuáles son los compradores que compran una camiseta de Pablo Escobar, una gorra de Pablo Escobar, y estaban en primer lugar jóvenes de Israel. Bueno, no me extraña. En segundo lugar, jóvenes suecos, me extraña. Y en tercer lugar, jóvenes de Estados Unidos. El año pasado volvió a hacerse el estudio y empezaban a aparecer compradores mexicanos de ese tipo de productos. Pero hay un turismo que va buscando esas estupideces. Es como si yo aquí me apareciera ante ustedes con una camiseta de Pinochet. O sea, eso sería un oprobio. No sé si alguno de ustedes aplaudiría. No sé si alguno de ustedes tiene reminiscencias, pero para mí sería insultarlos a ustedes. Es lo mismo que nos ocurre cuando vemos a alguien en Medellín con una camiseta, una gorra o comprando un producto de Pablo Escobar. Pero seguirá pasando eso. Sin embargo, estas otras palabras son las que aparecen cuando nombramos Medellín. Y estas palabras, Dusan, tienen mucho que ver con este cuadro que pusiste aquí del tipo de ciudades que necesitamos construir. Y esta va a ser fundamental. Por eso me extraña que no esté nadie de lo público. Tremendo. ¿Cómo conseguimos pasar en 20 años inicialmente del narcotráfico, de violencia de Pablo Escobar a estas otras palabras? Luego hemos venido sosteniendo desde hace 15 años esos cambios. Ahí no voy a explicarlas cada uno, son 2 páginas, 2 diapositivas con algunas claves. Voy a dedicarme enseguida a explicar 15 cómo, pero fundamental, formación de capacidad instalada. En los años 90 sentíamos que necesitábamos prepararnos para enfrentar situaciones que no sabíamos cómo enfrentar y salimos a preguntarle al mundo mundial dónde había respuestas para. Y aprendimos en Monterrey la relación entre universidades y empresas. Eso que viste en Monterrey, lo vimos con el TEC de Monterrey. Y aprendimos en Bangladesh, en la India, unos programas de mejoramiento de las condiciones de servicios públicos a partir de los contadores de energía prepago. Es decir, gente que compra la energía con tarjeta y compra $1 de energía o $2 de energía prepagas. Y con un código se instala en su casa eso y de esa manera no tenemos desconectados de energía que teníamos. O encontramos en Chile, en los gobiernos de en el primer gobierno de Michelle Bachelet, encontramos el Chile solidario. Y nos vinimos a aprender de Chile solidario. Y nos vinimos a construir en tanques de pensamiento públicos y privados el programa Buen Comienzo, el programa de 0 a 6 años, que es hoy el programa estrella en generación de equidad y en la eliminación física y mental de las barreras que hemos tenido históricamente en la ciudad por la inequidad y por las pobrezas y por todas las exclusiones. Y lo aprendimos en Chile. Y Chile, el gobierno de Michelle Bachelet, el primer gobierno, nos enseñó muchísimo sobre eso. ¿Saben cómo llamamos a ese programa en Medellín? Cuando lo creamos, Medellín Solidario. Copiado totalmente, Chile Solidario. O sea, nos sonaba mejor Medellín Solidario que Chile Solidario, pero también estuvimos a punto de ponerle Chile Solidario. Entonces salimos a formarnos, a buscar en el mundo donde había respuestas. Las mejores, en los años 90, las mejores respuestas a los problemas de violencias juveniles los encontramos en Berlín y en Frankfurt. Impresionante lo que aprendimos como ciudad. Y mandamos no sé cuánta gente como ciudad a formarse en los programas de prevención de violencias y prevención de adicciones en Frankfurt y en Berlín, con el apoyo de la GTZ, del gobierno alemán. Pero en fin, aprendimos de muchas ciudades. De Rosario, Argentina, aprendimos planeación a 30 años. Fue la primera ciudad de Latinoamérica que hizo un plan a 30 años. Aprendimos de Rosario, Argentina, también presupuesto participativo joven. Aprendimos de Porto Alegre, presupuesto participativo. Aprendimos de Bilbao como un ícono cultural, como el Museo Guggenheim puede ser un detonante de otro tipo de transformaciones urbanas, educativas, culturales. Como incluso se puede cambiar una ciudad industrial que fue Bilbao, minera, básicamente industrial por la minería, para ser una ciudad de servicios, con una altísima calidad de vida. Aprendimos de Barcelona cómo cambió
la escena social y ciudadana de Barcelona a partir de los Olímpicos del año 92. Hasta el año 91, Barcelona tenía campamentos irregulares, informales, ocupados ilegalmente. Hoy no los tiene. Tomaron una decisión de ciudad de intervenirlos. En fin, todo eso nos llevó a una consolidación de sociedad civil. Hoy hay más sociedad civil que antes. Hay más ONGs y mejores ONGs. Hay más organizaciones comunitarias y mejores organizaciones comunitarias. Hay más universidades y mejores universidades. Hay más empresariado, tejido empresarial que antes. Es decir, consolidar sociedad civil. Las ciudades, las sociedades no pueden depender de lo público. Luego van a haber unas opiniones sobre lo público, unas afirmaciones sobre lo público. Hay que fortalecer las instituciones. Es tarea de todos y todas nosotras fortalecer las instituciones públicas. Aunque aquí no estén los públicos, es una tarea colectiva de los empresariados, de las universidades, fortalecer la institucionalidad pública. Y aquí ustedes han utilizado esta frase, creo que todos y todas las expositoras, pero solo hasta acá. Han borrado esto. Y solo han hablado de alianzas público-privadas. Nosotros hablamos de alianzas público-privadas comunitarias. No se puede pensar en la construcción de una sociedad, no se puede pensar en los desafíos de una ciudad sin involucrar los saberes y las experiencias comunitarias. Paulo Freire, el brasilero de Recife, decía: relaciones dialógicas, el otro no es el que no sabe, sino el que sabe de otra manera. Lo que las comunidades aportan es muchísimo, empezando porque son las que mejor conocen su territorio, en su geografía física, en su geografía social y en su geografía humana. Es fundamental. Cuando una comunidad, cuando una organización, cuando un colectivo de mujeres, o cuando una agrupación juvenil, o cuando un grupo de niños y niñas en un barrio de adolescentes estira la mano a una empresa privada o estira la mano a una entidad pública, no está pidiendo. Pero muchas empresas creen que cuando estiran la mano están pidiendo. No están pidiendo, están ofreciendo. Están ofreciéndose. Esas organizaciones comunitarias tienen conceptos, metodologías, pedagogías, didácticas, tienen procesos, tienen indicadores, tienen resultados, pero ninguna empresa privada y ninguna entidad pública, ningún funcionario público conoce también sus comunidades como estas organizaciones comunitarias, como estas personas de las comunidades. Es fundamental. Una política pública de transparencia. Cuando hablo de corrupción, hablo de corrupción en Colombia porque ustedes en Chile no tienen corrupción. No existe la corrupción en Chile, entonces solo estoy hablando de Colombia. Política de presupuesto con prioridad. ¿Para quién? Para educación y cultura. No sé ustedes aquí, no tengo el dato, no logré conseguirlo, no sé cuál es la prioridad de la inversión pública, de la región o de la ciudad o de la nación. Pero para nosotros en Medellín llevamos 30 años, con 20 años fuertísimos, donde la prioridad de la inversión pública es educación y cultura. Medellín dedica desde hace 20 años mínimo el 30, máximo el 40% a la educación pública del presupuesto municipal. Y Medellín dedica mínimo el 3 y máximo el 5% a proyectos culturales. Proyectos culturales que van más allá de las bellas artes. Porque cultura es lo que nos permite entendernos como sociedad, lo que nos permite construirnos como sociedad. A través de la cultura construimos no solo nuestras memorias, sino nuestros horizontes de futuro. Todo cambio social es un cambio cultural. Todo cambio social es un cambio cultural. Piensen ustedes en lo que requiere Antofagasta, que lo conocen bien como región y como ciudad, y todo lo que se requiere está atravesado por un cambio cultural. Proyectos urbanos integrales, voy a mostrar rápidamente enseguida eso, y pedagogía ciudadana. Aquí recojo una frase de Pepe Mujica, con quien tuve el honor también de trabajar un par de años. Pepe Mujica decía: gobernar debe ser un acto de pedagogía, porque la gente tiene derecho a saber por qué y para qué se hacen las cosas. Hago una confesión, independientemente de por quién vota cada uno. A mí me gusta el tono pedagógico de su presidente y lo retuiteo muchas veces. Soy activo en Twitter y si buscan en mi Twitter, en la historia del último mes o de los 2 últimos meses, retuiteo muchas cosas de Gabriel Boric porque me gusta su tono pedagógico, que es muy distinto al tono de mi presidente.
de Gustavo Petro, que es un tono siempre confrontacional y durísimo, que no es pedagógico. Entonces digo, hay una diferencia ahí, siempre tiene que haber un trabajo de pedagogía ciudadana. Es un proceso de al menos 35 años, es decir, estos cambios no son cambios de un liderazgo, no, de un alcalde, de un grupo de iluminados. Yo trabajé con el gobierno de la ciudad 7 años. Tuve la fortuna de estar en 3 cargos del gabinete muy relevantes para la ciudad en ese momento y de ser incluso alcalde encargado de Medellín por 3 meses, que es un honor de esos que uno nunca pone en la hoja de vida porque no era alcalde de verdad, era alcalde encargado mientras él de verdad estaba enfermo o jodido. Entonces, pero esto no se debe a ese grupo de iluminados o especial. Es un proceso de 35 años, de muchas fuerzas, de esos sectores públicos, privados y comunitarios. A diferencia de ustedes son yo recorro toda Latinoamérica, y yo tengo una certeza: Chile es el país más centralista que yo conozco. Es el país más despiadadamente centralista, con menor autonomía regional y con menor autonomía municipal. Hay 3 países federales, Brasil, Argentina y México, que tampoco se comportan como países federales. Tienen una centralización tremenda. En cambio, Colombia, que es un país unitario, se comporta mucho como un país federal. Y Medellín, o Bogotá, o Cali, o Barranquilla, 5 o 6 grandes ciudades de más de 1 millón de habitantes, Medellín tiene 2.780.000 habitantes, se comporta con un nivel de descentralización muy fuerte y con una autonomía financiera y presupuestal muy fuerte. Se lo digo como se lo dije a Diego: todo lo que yo prendo o apago en mi casa, todo lo que yo prendo o apago en mi casa se lo pago al gobierno de la ciudad. La energía, el agua. Bueno, el agua de Antofagasta nos la pagan ustedes a nosotros también, a los ciudadanos de Medellín, por 30 años. Consuman bastante, por favor, que eso nos viene bien para nuestras finanzas. El agua, el alcantarillado, la recolección de basuras, el gas. Van a ver al final unas cifras, el gas. Todo eso son servicios 100% públicos, propiedad del gobierno de la ciudad, o sea, de nosotros, de los ciudadanos y ciudadanas de Medellín. Pero es que además el internet de mi casa, la televisión por cable de mi casa y el teléfono fijo, que todavía tengo teléfono fijo porque me llama mi madre por ahí, es la única que llama, cuando suena el teléfono sabemos que es ella, se lo pago en un 51% al gobierno de la ciudad y en un 49% a una multinacional sueca. Todo eso es municipal. Pero yo abro la puerta de mi casa y la acera, la vereda, el antejardín, la calle, todo lo que hay por debajo de la calle y todo lo que hay por encima de la calle, el transporte público, todo es municipal. 100% público, 100% responsabilidad del alcalde de la ciudad. Y la ciudad, Medellín, 2.780.000 habitantes, genera el 74% del presupuesto de la ciudad. El otro 26% viene del sistema general de transferencias de la nación, que es también generado por nosotros y nos devuelven un porcentaje. Entonces, tenemos un presupuesto muy sano, muy relevante. Y hay un financiamiento especial que viene de nuestras empresas públicas, que son las dueñas, una empresa pública municipal que además es multilatina. Nuestras empresas públicas tienen operación en 7 países. Es decir, el gobierno de la ciudad de Medellín, los ciudadanos y ciudadanas somos dueños de una empresa que tiene centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, acueductos, Antofagasta como ejemplo, en 7 países. Somos una multilatina, una empresa pública y es rentable, muy rentable. El año pasado dio $1.800 millones de excedentes, de los cuales el 30% entra automáticamente al presupuesto de la ciudad, con 2 condiciones: no puede ir nada, ni un peso a funcionamiento, y 2, tiene que ir todo a inversión social. Inversión social, ese 30% de los excedentes. Las finanzas son muy sanas, el 80% de lo que invertimos, lo invertimos en lo social.
Trabajamos con proyectos de corto, mediano y largo plazo y tenemos un área metropolitana. Somos 10 ciudades conurbadas y esas 10 ciudades conurbadas son estas: Medellín en el centro, 70% de territorio urbano, 30% de territorio rural, 30% de territorio urbano, 70% de territorio rural, 10% de la población vive en lo rural y 90% en lo urbano. Pero ciudades conurbadas, sin ninguna separación, algunas de ellas 800.000 habitantes Bello, 220.000 Envigado, 600.000 Itagüí, en fin, ciudades conurbadas, un área metropolitana de 4.2 millones, una junta de 10 alcaldes de partidos políticos distintos que obligatoriamente tienen que reunirse una vez al mes para determinar básicamente sobre dos asuntos: medio ambiente y movilidad, que son los dos asuntos centrales del área metropolitana, aunque también trabaja con proyectos educativos y culturales, en fin. Esta es la ciudad, 1.500 metros de altura. Si les mostrara la evolución de la ciudad, las montañas se fueron poblando y fuimos rebasando el límite urbano muchísimas veces. No lo voy a decir todavía, Diego, pero ¿qué fuimos haciendo? Rebasando el plano regulador. Ustedes no saben la pellizcada que les voy a meter por su puto plano regulador. Es horroroso la respuesta que dan en Chile cuando hablan del plano regulador. Medellín está realizando este proceso, profundo proceso de transformación social, educativa, urbana. Eso es fundamental, pero es un proyecto social que tiene contenidos y resultados urbanos. Primero en lo social. Durante muchos años, y aquí quité muchas diapositivas de los premios, y esta mañana cuando dijiste, Dusan, lo de Oakland, uno de los últimos premios, Medellín se lo ganó en el premio Nobel de las ciudades, que es el Liquid World City, se lo ganó a Oakland, a Viena, a Sydney y a no sé cuál otra. O sea, ligas mayores. O sea, ganarle a ciudades importantes en el mundo, en calidad de vida, en innovación. Es como si ustedes en fútbol, no sé, le ganaran a alguien. En fin, bueno. Oye, ¿ustedes por qué no cambian de deporte? Dedíquense al tenis de mesa, al bádminton, no sé, al ajedrez, a cosas en las que les vaya bien, pero pues ya, o sea, suficiente. No pasen más vergüenzas en los estadios. Siempre, la mayoría de los premios tienen estos cinco proyectos. Entonces, no voy a explicar estos 5 proyectos, voy a irme, porque además cuando los equipamientos culturales en barrios, en todos los barrios, en todas las zonas urbanas de Medellín, en todas, en los barrios de mayores pobrezas y violencia, lo vamos a ver, hay equipamientos culturales de altísima calidad, deportivos, recreativos, educativos, pero es que además hay un sistema de tecnología, para que me entiendan, nuestro pequeño Silicon Valley, el sistema metro de la ciudad, las empresas públicas que las mencioné y la disminución de homicidios. Vamos a ver las cifras. Pero estas son las razones por las que nos han dado esos premios. ¿Los qué? Y por ejemplo nos dieron el premio a la ciudad más innovadora del mundo. Y las 2 finalistas fueron Nueva York y Tel Aviv. Y Medellín ganó entre 250 ciudades. Y yo dije, yo no creo en esos premios. Nos vienen bien, pero no creo en esos premios. Pero además, si nos van a dar un premio por innovación, no nos lo tenían que haber dado por los qué, sino por los cómo. Entonces voy a meterme en esta última parte. La última parte se demora como 1 hora. Y veo que me quedan 9 minutos, 7, 8. Voy a extenderme unos minuticos más. Pero esos cómo, 15 cómo de la transformación de Medellín. El primero, buscar respuestas distintas a los problemas de siempre. Es fundamental. Eso se hace todos los días en un laboratorio. Medellín es una ciudad laboratorio. En un laboratorio, ¿qué ocurre? Se fracasa. Todos los días se fracasa en el laboratorio. Pero ¿qué diferencia un laboratorio de una fábrica de fracasos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? ¿Qué diferencia un laboratorio de una fábrica de fracasos? Se aprende de cada fracaso. Entonces, mañana fracasamos por otra cosa, pero no por lo mismo. Entonces, esto es fundamental. Miren un ejemplo. Éramos la ciudad con peor tasa de muerte violenta del mundo. Les dije, mi barrio, 700 muertes por cada 100.000. Medellín, 382 muertes por cada 100.000 habitantes. Año 91, 382. Ustedes tienen, en país, tiene 6. Antofagasta tiene 7.
Piensen en esa dimensión, 90 veces peor que ustedes. Y nos preguntaron, ¿ustedes qué van a hacer para luchar contra la inseguridad? Y la respuesta más fácil era hacer lo que aquí hacen, ya he visto, he escuchado a algunos candidatos. No los voy a nombrar para no hablar de CATS ni similares. Que dicen, hay que armar a la población, hay que poner el ejército en los barrios, hay que llenar los barrios estos de policías. ¿Saben que eso no sirve absolutamente para nada? ¡Para nada! Cuentan con el aplauso temporal de la gente. Si militarizar un barrio fuera, sirviera para algo, ¿saben cuáles serían los barrios más seguros de Latinoamérica? Las favelas de Río de Janeiro, que han sido militarizadas permanentemente por gobiernos de izquierda y derecha. La favela Providencia, la favela Maré, la favela Rosiña, han sido los barrios más militarizados, ocupados por policías y militares. ¿Para qué sirve eso? Absolutamente para nada. Calma algunas conciencias y les gusta el aplauso de la gente, pero no sirve. Entonces, cuando nosotros llegamos a gobernar la ciudad, Medellín había vivido el año inmediatamente anterior 3 operativos militares ordenados por el presidente Álvaro Uribe. Por cierto, condenado hace 2 días, 3 días, el lunes, por soborno a testigos y fraude procesal. Delitos menores como Al Capone. La fiscalía pidió 9 años de cárcel y este viernes, mañana, la jueza va a determinar cuál es su prisión. Parece ser que le van a dar prisión domiciliaria porque tiene 74 años y porque se ha portado bien en el juicio. Es decir, no ha dicho más mentiras de las que siempre había dicho. Pero habíamos tenido en mi barrio 3 operativos militares con helicópteros artillados que dejaron al menos 150 personas desaparecidas. Y la respuesta entonces era militar. Y nosotros llegamos a gobernar un movimiento ciudadano por fuera de partidos políticos y dijimos, lo contrario, la inseguridad no es la seguridad. Lo contrario, la inseguridad es la convivencia. Las 2 palabras antónimas no son inseguridad y seguridad. Ninguno de ustedes, ninguno, estoy seguro, hago una afirmación tajante, ninguna de ustedes se iría de vacaciones con su familia a una ciudad militarizada. Ninguna de ustedes se iría a una playa militarizada con un tanque de guerra en la playa. Pero si quieren que eso pase en otros barrios, algunas de ustedes. Dijimos, lo contrario de la inseguridad no es la seguridad. Lo contrario de la inseguridad es la convivencia y la convivencia se construye con proyectos sociales, educativos y culturales. La segunda clave, proyectos urbanos. Y a esto le llamo orgía institucional. Y esto se apunta en rojo. No sé por qué decían que no. Dusan, el rojo también funcionó. Es de Medellín. Me engañaron, yo estaba feliz porque iba a apuntar con un láser verde, pero bueno. Entonces, miren, estos son los barrios, vamos a ver, donde hicimos los proyectos urbanos integrales y aquí, en el antiguo basurero, la orgía institucional. Y la orgía institucional es porque no se puede trabajar por sectores. Yo fui secretario de Cultura. Un proyecto de cultura no es un proyecto solo de la Secretaría de Cultura. Tiene que ser de la Secretaría de las Mujeres, tiene que ser de la Secretaría de Infraestructura, tiene que ser de la Secretaría de Desarrollo Económico, tiene que ser de la Secretaría de Recreación y Deportes, tiene que ser de la Secretaría de Familia, Inclusión y Derechos Humanos. O sea, y un proyecto de familia no es solo un proyecto de la Secretaría de Familia, es un proyecto de cultura, es un proyecto de infraestructura. Los proyectos son territoriales y poblacionales, los problemas. No podemos atender de manera sectorial. Entonces, Diego Torres, me meto con ustedes. La primera vez que vine a Antofagasta, me bajé del avión con 5 personas, una de Brasil, uno secretario de Seguridad de Recife, el que fue viceministro del Interior de Pepe Mujica, una activista de Medellín, economista de 30 años, que maneja un proyecto en la Comuna 13. Nos bajamos, Darío Quiroga, y lo primero que hicimos desde el aeropuerto fue en una van ir a La Chimba, 9.000 personas. ¿Quiénes de ustedes han entrado a La Chimba? El resto se retira, por favor. Se van a La Chimba y después vienen y nos cuentan qué barrio es. Ah, vos tenés ahí un láser más potente, qué maravilla, hombre, me estás alardeando con ese láser. ¿Y esto de dónde funciona? ¿Con el botoncito? Ah, ya. Uy, sí, miren, este es más potente. Maravilla, muchas gracias, bacán.
Entonces, y esa noche me vi con el gobernador y le dije, gobernador, acabamos de visitar un campamento, se llama La Chimba, 9.000 personas, no hay agua, no hay alcantarillado, no hay centro de salud, no hay colegios, no hay un centro cultural, no hay un centro deportivo, no llega el transporte llega a 2 kilómetros. ¿Por qué? Me dice, Jorge, porque ese barrio no existe. Y le dije, yo tengo fotos. Le puedo mostrar, no sé quién me engañó o si era un telón, pero yo tengo fotos, gobernador. Hombre, sí, entendeme, Jorge, pero es que no está en el plano regulador. Diego, ¿qué le dije yo al gobernador? Que era una respuesta muy estúpida. Le dije, gobernador, es una respuesta muy estúpida. Y llevaba 5 minutos que lo conocía. Es una respuesta muy estúpida. Y me dice, hombre, Jorge, no se puede intervenir ese barrio, no está en el plano regulador. Y le dije, gobernador, usted solo tiene 2 opciones. Pase mañana una topadora, pídaselo a alguna empresa minera. Vienen, pase una topadora, de esas de llantas inmensas y arrase con el barrio, tumbe todo. O intervéngalo. Y me dice, Jorge, ¿cómo lo vamos a tumbar? Y le dije, exactamente, no lo puede hacer, no lo debe hacer. Entonces intervéngalo. No, Jorge, es que no está en el plano regulador. Diego, voy a hacer una confidencia, o infidencia porque es tuya. Le pregunté a Diego antes de contarle esa historia, le dije, aquí, le dije, Diego, si te preguntara ¿qué funciona bien en lo público en Antofagasta? ¿Qué me dirías? Me dijo, el transporte público. Le dije, qué bien. Me dijo, sí, aquí funciona bien el transporte público. Le dije, ¿para todo el mundo? Me dijo, sí, para el 100%. Sí, para el 100%. Le dije, ¿también para los campamentos? No, es que esos no existen. Me dijo Diego. Le dije, hombre, entonces no es el 100%. Porque es que Chile se niega a reconocer que en los campamentos viven personas. Y que esas personas hacen parte de los niveles de desempleo, o hacen parte del empleo informal, o hacen parte de las coberturas. Es una pendejada que ustedes sigan diciendo que no están en el plano regulador. El 60% de la ciudad de Medellín no estaba en el plano regulador. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido la misma respuesta estúpida que me han dado en Chile? Seríamos un infierno. Un infierno. ¿Qué teníamos que hacer? Los tumbamos a todos. El 60% de la ciudad la arrasamos. Nos conseguimos unos amigos de Israel, expertos en eso, y arrasamos. No. Intervenimos y mejoramos. Integralmente, y van a ver las cifras enseguida. No se puede asumir, no se puede ir en contra de la realidad. Es que la ciudad no estaba diseñada para eso, pues rediséñela. Rediséñela. Es lo que le pasa a uno todos los días en la vida. Yo tengo 63 años y me he rediseñado varias veces. Porque hay circunstancias de la vida que necesitan rediseñar. Lo otro es un empecinamiento estúpido en negarse a ver eso. Y si ustedes no intervienen en sus campamentos, es imposible que mejore la calidad de vida de esta ciudad integralmente. Nuestros barrios, los de mayores riquezas y los de mayores pobrezas. Año 2004, menor índice de desarrollo humano. Y acelero porque se me acabó el tiempo. Nuestros barrios, los mismos. 2004, índice de homicidios. Nuestros barrios, densidad poblacional, 2004. Pero miren este foco, con el láser verde, 0 a 6 años. ¿Dónde estaba la mayor cantidad de niños y niñas de 0 a 6 años? Ahí, exactamente. Y acá, en el barrio que fue el antiguo basurero de la ciudad, 40.000 personas. ¿Dónde teníamos que intervenir? Ahí, en los mayores homicidios, en las mayores pobrezas y en la mayor densidad poblacional. Y con eso hicimos proyectos urbanos integrales, 200.000 personas, 130.000 personas, 120.000 personas, 150.000 personas, 40.000 personas, que eran nuestros campamentos.
Los barrios donde entonces no había coberturas suficientes de servicios públicos, los barrios donde las calles no estaban asfaltadas, los barrios que no existían, porque Diego, no estaban en el plano regulador y alguien las había ocupado por cualquier razón. ¿Cuáles son esas cualquier razón en Colombia? El desplazamiento forzado por 60 años de guerra, de guerrillas y paramilitares que expulsó gente del campo y nos trajo gente a la ciudad. O en los últimos 7 años, 240.000 personas de Venezuela que llegaron a vivir a Medellín. 240.000. Éramos una ciudad de 2,5 millones. Y en los últimos 7 años llegaron 240.000. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocerlos, aceptarlos, integrarlos e integrarnos nosotros a esas familias venezolanas. Porque ya son parte de nuestra realidad. No me puedo quedar diciendo, no, es que esos no son de acá. Son venezolanos y tendrían que regresar a su país. ¿Saben cuál es el problema? Cuando Edmundo González ganó las elecciones, que Maduro le robó otra vez, yo hice un comentario en un chat de amigos y dije, ¿qué pasaría si Edmundo González asume la presidencia? ¿Qué pasaría en Medellín en los próximos 6 meses? Tal vez retornarían a su país solo el 10% de estos 240.000, donde el 10% solo regrese a su país, joden la ciudad de Medellín. Nos jodemos, económicamente nos jodemos. 10% son 24.000 personas, 24.000 personas son 5.000 viviendas. Se cae el mercado inmobiliario, se cae el mercado de la construcción por 5.000 viviendas desocupadas. Pero se caen muchísimos negocios. Necesitamos esa población. Lo mejor que podemos hacer es insertarlos y acompañarlos. Muy rápidamente, proyectos urbanos integrales. No voy a explicar todo esto. Todo esto son proyectos que hicimos en esos barrios. En vez de 4 carriles, uno solo y generar centralidades. Proyectos habitacionales donde estaba esto, se hace esto. Se interviene del mismo barrio. Donde estaba esto, se hace esto. Se mejora espacio público. Se mejoran viviendas que habían sido construidas ilegalmente, incluso al borde de las quebradas. Y la ley dice, no puede construir a menos de 20 metros. ¿Qué hicimos? Cambiamos la ley, porque no podíamos mover miles de casas que están a menos de 20 metros de las quebradas. Cambiamos el plano regulador. Era más fácil cambiar el plano regulador que quitar 100.000 familias. Nos adaptamos a la realidad, no a la ciudad diseñada ni planeada, a la ciudad real. Es lo que tenemos que hacer. No sé, mi hijo es un ser muy distinto al que yo algún día me imaginé que iba a ser. Yo tengo que adaptarme a la realidad de mi hijo. No puedo seguir pensando que mi hijo va a hacer esto, esto o esto. No. Esto se convierte en esto y se convierte en esto. Tan sencillo, en el mismo barrio. Esto se convierte en esto y se convierte en esto a las 4 de la madrugada. Equipamientos culturales que abren los 7 días de la semana y equipamientos deportivos que abren los 7 días de la semana, 22 horas al día. Cierran a las 4 de la madrugada, atendidos por la alcaldía. La dignidad y calidad de todo lo público. Miren el antes y miren el después, que ese es un render. Por ahí estará la fotografía de los espacios reales, o buscan parque, biblioteca. Miren, inclusión, equidad y oportunidades se construye desde lo público. Más allá del ingreso monetario, el acceso a lo público de calidad. Este es un parque biblioteca que construimos donde estaba una prisión, la prisión de hombres, en medio de barrios totalmente informales. Y complementamos con vivienda social en barrios que eran informales. Lo público tiene que ser un factor de igualdad. Desde lo público se construye equidad. Lo público es un mínimo común denominador de sociedad. Pero lo público tiene que... No son donde duele. ¿Alguno de ustedes ha ido donde un acupunturista? ¿Quién ha ido donde acupunturista? Ustedes no van tampoco. ¿Por qué? No está en el plano regulador. Ninguno de ustedes ha ido. Vos has ido. Te retirás, por favor, que me jodiste el ejemplo. No, vos vas a donde un acupunturista porque te duele la cabeza. Las agujas no te las ponen en la cabeza, te las ponen en los dedos del pie o en la espalda o en la mano. Las soluciones no hay que ponerlas donde duele, sino donde se originan los dolores. La cercanía en el barrio. Miren, por cierto, este centro cultural
Está en el barrio que era el basurero de la ciudad. Basurero, un barrio que creció alrededor del basurero público, totalmente irregular, 40.000 personas. Lo más duro en violencias también durante años. ¿Qué teníamos que hacer? Una topadora y quitar. Era lo ideal. ¿Lo podíamos hacer? No. Entonces, ¿qué hicimos? Ese barrio tiene hoy 100% de servicios públicos, agua, alcantarillado, gas domiciliario, fibra óptica, colegios públicos de calidad para 2.800 estudiantes, 2 jardines infantiles del programa Medellín Solidario, centro de desarrollo cultural para toda la ciudad. Y este centro de desarrollo cultural lo financió una empresa privada, una fundación empresarial. Luego les cuento la historia. La participación de la comunidad. Hay que asumirla como esencia y no solo como herramienta. Esto es una de esas formas de participar. Esta es otra. El reconocimiento y valoración de lo que ya existe. Existe sin el gobierno, a pesar del gobierno o incluso contra el gobierno. Hay que reconocerlo, hay que valorarlo, hay que potenciarlo. Todo lo que ya existe en los territorios. La ingeniería y la arquitectura social. Un edificio no es solo ingeniería física y arquitectura física. Un edificio es un proyecto. Lo fundamental de ese proyecto son los contenidos, el proceso que está detrás de esos contenidos. La comunicación pública, lo que decía Pepe Mujica, la estrategia para ayudar a construir un proyecto y un relato colectivo. Anoche hablábamos de esto en la mesa que tuvimos, en la cena espectacular, que tuvimos 10 personas, con Claudia, con Cristian, con Juan Pablo, con Carolina, con Mariela, con Fernando, con 2 Rodrigos, que los bautizan barato a los Rodrigos por acá. Bien. Con Claudia. Y ayer decíamos esto, la necesidad de construir los relatos colectivos de ciudad. Miren, este es otro parque biblioteca, en otro barrio. Barrios de altísimas pobrezas y violencias que tienen. Un parque biblioteca de 5.000 metros cuadrados, de 23.000 libros, de 220 computadores, de teatro para 500 personas, de salones para reuniones, de galerías de exposición, de salas para las organizaciones comunitarias del barrio. O sea, espacios de lo que llaman maker space, espacios de fabricación con cortadoras láser, con impresoras 3D. En estos barrios, generación de oportunidades. Este es otro, diseñado por un japonés, Hiroshi Naito, Parque Biblioteca Leen. Este es lo que ya les dije de la educación y la cultura. Las alianzas, la vinculación. Aquí me detengo un momento, porque miren esta frase, léanla. Nicanor fue el mayor líder empresarial colombiano, el presidente del grupo Sura, el presidente del grupo empresarial antioqueño. Y esta frase la dijo en el 2012. Ojo, invertir en proyectos públicos de educación y cultura. El programa Medellín Solidario nos ayudaron los empresarios a incubarlo en lo público, con aporte privado, pero es un proyecto público. El Centro de Desarrollo Cultural del Barrio Moravia nos regalaron el diseño con el mejor arquitecto del país, Rogelio Salmona, el mejor arquitecto. Dijimos, en el barrio del basurero de la ciudad, ilegal, informal, vamos a construir un edificio cultural del mejor arquitecto del país. ¿Quién es? Rogelio Salmón de Bogotá. ¿Cuánto vale? $70.000. ¿La alcaldía lo puede contratar? No, porque no puede contratar directamente. Entonces, ¿por qué no nos regalan ustedes, una fundación, los $70.000? Listo, y lo contrataron. Cuando estuvo listo, llamé a la directora de la fundación, Mónica, Fundación de Empresarios de Medellín. Mónica, está listo el diseño, tremendo. El proyecto vale $2.8 millones. Construirlo y dotarlo. Un teatro para 400 personas, ludoteca, salones de música para una escuela de música para 280 niños y niñas, 25 aulas insonorizadas para aprender música. En fin, muchas cosas. Salas de exposiciones, una sala para cine, para aprender a hacer cine, sala de edición para cine con máquinas de última generación, todo. En el barrio que había sido el basurero. Máxima pobreza, un campamento total. Y me dijo, y le dije, Mónica, $2.8 millones, te voy a hacer una propuesta, pongan ustedes $1 millón y la alcaldía pone 1.8. ¿Por qué, Jorge? Le dije, porque queremos que sea un abrazo del empresariado a ese barrio donde botó todas sus basuras. Se quedó en silencio al otro lado del teléfono y me dijo, no acepto, Jorge.
Bien, tranquila Mónica, lo vamos a hacer nosotros. No, nosotros ponemos todo, pero con una condición, Jorge. ¿Cuál condición creen que me puso Mónica para entregar 2.8 millones de dólares para ese proyecto? Rápida. ¿Cómo? Que la gente participara. Bien. Más. ¿Qué condición puso Mónica para dar 2.8 millones de dólares para un equipamiento en un barrio? ¿Que los trabajadores qué? Que los trabajadores sean del mismo barrio. ¿Más? ¿Más? ¿Que sea qué? Que sea para todos. Bien. Ninguna de esas. Son muy buenas, ustedes tienen muy buenas intenciones, pero ninguna de esas. Me dijo, Jorge, nosotros aportamos ese dinero con una sola condición. ¿Cuál, Mónica? Que nunca nombren esta fundación. Que nunca digan que nosotros aportamos ese dinero. Que no haya una sola placa en el centro cultural. Le dije, ¿por qué, Mónica? Y me dice, porque nosotros no hacemos responsabilidad social empresarial. Eso es marketing, eso es lavado de imagen. Nosotros hacemos un pago de una deuda social histórica. Y a nadie le ponen una medalla por pagar sus deudas. Es esto. Hay que pasar de la responsabilidad social empresarial a la responsabilidad social. Hay que pasar de la responsabilidad como marketing a que sea un proyecto de país. Hay que pasar de la responsabilidad empresarial a la responsabilidad política. Hay que pasar de la filantropía a la construcción de lo público como un elemento clave de la sociedad. Hay que pasar de la transformación empresarial a la transformación de la sociedad. De las alianzas público-privadas a las alianzas público-privadas comunitarias. De los proyectos inmediatos a los proyectos sostenidos. De la asistencia y caridad a la solidaridad. De la inversión coyuntural a la formación de la capacidad instalada. Del sostenimiento a la sostenibilidad. De los apoyos puntuales a las inversiones estratégicas. Del sentirse bien, que son las respuestas que aparecían en muchas empresas. ¿Para qué lo hacen? Para sentirnos bien. A ser parte de un reto colectivo. Y hay que pasar de tirarle dinero a los problemas a la construcción real y colectiva de soluciones reales. ¿Cuánto dinero invierten sus empresas en proyectos aislados, muy importantes todos, pero que si fueran consolidados como sociedad tendrían un impacto mayor? Ya voy a cerrar. La convivencia como norte fundamental de todo lo que hicimos. Esa convivencia centrada, nuevamente, éramos la ciudad más insegura del continente y del mundo. Generar oportunidades, generación de equidad, superación de la inseguridad y mejoramiento integral de la calidad de vida. La transparencia en la relación con los dineros públicos. La confianza en lo público. ¿Quién de ustedes, descuenten ese minuto, quiénes de ustedes confían en el gobierno municipal? Bien, me queda claro. 1. ¿Quiénes de ustedes confían en el gobierno del estado de la región? ¿Quiénes de ustedes confían en el gobierno nacional? Y Ave María, ninguno, en ninguno. Están jodidos. Están jodidos, porque la desconfianza no habla solo mal de esos gobiernos, habla mal de lo que ustedes han construido como ciudadanía, como sociedad. La confianza se construye como en la relación de pareja. Es como si mi pareja dijera que no confía en mí. El problema es mío. No, el problema es de los dos. ¿Cómo? No te escuché. Nos han decepcionado, tremendo, tremendo, exactamente. ¿Cómo vamos a construir confianza si nos han decepcionado? Pero entonces hay que generar esos caminos de confianza. Y cierro. Todo esto ha convertido a Medellín, la ciudad con mayores violencias en el mundo, en la ciudad de mayor calidad de vida desde el 2007. Es la ciudad del país que más inversión extranjera atrae. Es la ciudad con mayor turismo. El turismo extranjero, el 80% del turista extranjero permanece en Medellín mínimo 6 noches, mínimo. Un turismo, piensen ustedes a las ciudades a las que van de turismo, ¿cuántas noches van? Un turismo que retenga más de 2 noches es importante, que retenga más de 6 noches es difícil.
El 80% del turismo extranjero pasa mínimo 6 noches en Medellín. Es la tercera ciudad del mundo, con mayor número de nómadas digitales. El año pasado hubo 100.000 personas que pasaron más de 29 días. Nómada digital se considera a partir de 29 días. La tercera ciudad del mundo con mayor número de nómadas digitales. Gente de todo el mundo que se va a trabajar digitalmente en Medellín mientras vive en la ciudad. Eso nos ha generado graves problemas de encarecimiento de arriendos y de propiedades. Estamos pagando restaurantes a precio chileno. Esas escaleras eléctricas son las de mi barrio. Equivalen a subir 35 pisos. En un barrio invadido 100%. El 8 de marzo de 1980, esa zona de ese barrio. Invadida, con casas de cartón y de todo. Hoy todas son casas de material. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos solo 2 opciones. Pedirle prestado a una minera, una topadora para tumbar todo eso porque no tendría por qué existir, o mejorarlo. Ese barrio tiene hoy, estuviste allá Diego, 100% de acueducto, 100% de alcantarillado, 100% de energía, 100% de gas domiciliario. En ese barrio, en esa montaña. Unas escaleras eléctricas que funcionan los 7 días de la semana, desde las 5 de la madrugada hasta las 10:30 de la noche, que tienen además unos guías permanentes para ayudar, en fin, y que eso ha arrastrado ese turismo también a Medellín. Hemos bajado 97% nuestras cifras de violencia. Miren el dato del año 91, 18.6 asesinatos diarios, 66.600 en 20 años. Es tremendo. Las cifras hoy, seguimos bajando los indicadores de pobreza multidimensional, incluso por debajo del promedio nacional. Tenemos una tasa de deserción escolar que hoy es menor. Tenemos una tasa de desempleo del 6.9%, la ciudad colombiana con menor desempleo. Hace 20 años teníamos 17% de desempleo. 17% de desempleo. El turismo, por supuesto, ha arrastrado muchísimo desempleo nuevo. Disminuyó el porcentaje de menores de 5 años con desnutrición aguda. Estos son los indicadores de cobertura de servicios públicos en Medellín y en los otros 9 municipios del área metropolitana. Puedes tomar el agua del grifo en Medellín en cualquier barrio, directamente, no necesitas comprar plástico, agua embotellada. El alcantarillado, la energía, el gas y el aseo. Ojo, aquí podría poner otro, 100% de calles asfaltadas, 100%. Pero es que, además, en todas las zonas de Medellín, que son 16 urbanas y 5 rurales, hay equipamientos públicos de altísima calidad. Ahí vieron algunos, de cultura, de recreación, de deporte, hechos en los últimos 20 años. 60 nuevos equipamientos culturales en esos barrios, 40 colegios nuevos en esos barrios y mejoramiento de 120 plantas educativas en esos barrios. El transporte público de calidad llega a las zonas de mayor pobreza. De mayor pobreza. ¿Qué hicimos para que eso fuera posible? ¿Dónde está el plano regulador? ¿Dónde? Nos olvidamos del plano regulador e intervenimos en la ciudad real e intentamos regular. Cualquier día podemos hablar de los caminos circunvalares. Pusimos un camino circunvalar para señalar que hasta ahí ya, y en pandemia ese camino, ese límite siguió subiendo. Hay que seguir interviniendo hacia arriba. Un arquitecto que fue ministro de Desarrollo Urbano en Buenos Aires y en Argentina, Daniel Chain, dice esto. Entonces, que lo diga un arquitecto es muy relevante, porque generalmente solo ven lo físico, un cambio cultural. Hay pobrezas, muchas. Somos una ciudad con mucha pobreza. Somos un país muy inequitativo. Hasta hace 7, 8 años Chile fue el país más inequitativo del continente. Hoy somos Brasil y Colombia. Les ganamos a ustedes. Otra vez, como si fuera fútbol.
Muchísimas gracias. No sé si hay espacio para comentarios o para preguntas o como ustedes digan. Yo mañana sale mi vuelo, o sea, tengo todavía como 20 horas aquí. ¡Qué Entonces, rabia! Jorge, qué rabia. No, qué bien por ustedes, pero no da rabia. Uy, pero tengo una pequeña duda. Tenemos que cerrar igual, pero ¿cuál es el presupuesto que maneja Hoy. Medellín anual? En dólares, si podemos transformarlo a dólares. unos 2.000 millones de dólares anuales. 9 millones de dólares. Para 2.780.000. ¿Eso para nuestra región, Dusan, es mucho o poco? ¿Manejamos? No es tanta plata, ¿cierto? 2.000 millones de dólares, ojo, y competencias sobre el 100% de lo que ocurre. Con esos 2.000 millones de dólares pagamos los 13.000 maestros de los colegios públicos, con esos 2.000 millones de dólares pagamos todo el personal de salud, que la salud y la educación son nacionales, pero nosotros nos hacemos cargo con ese 26% que nos llega de la nación, llega para eso, pero somos responsables del 100% de todo lo que ocurre con esos 2.000 millones de dólares. Dusan, de hecho, eso un poco, esto no está improvisado, pero que el tema de presupuesto no es menor. ¿Enciendan el micrófono, Dusan? Ahora sí parece Dusan. A ver. Ahí sí, ahí sí. Sí. Yo creo que la gran diferencia es que, por ejemplo, nosotros en Antofagasta, bueno, en cualquier municipio, el presupuesto que está libre para el municipio, que se llama ingresos propios, es una cantidad que prácticamente se va en solo en mantenimiento de la ciudad. En aseo. Pero si tú miras la cantidad de inversión, por ejemplo, el municipio no tiene la espalda financiera para hacer un centro cultural, por ejemplo. Lo que tiene que hacer es ir a competir por dinero al gobierno regional, que tiene un presupuesto propio desde el Estado central. Claro. Entonces, la libertad financiera que tenemos nosotros como municipio es cero. Voy a ponerte un ejemplo de una cosa que es muy simple. Hasta hace un par de años, cuando había un bache en el pavimento, eso no lo podía solucionar legalmente el municipio. Tremendo. Tiene que llamar, bueno, ahora cambió últimamente, ¿no? Pero tiene que llamar al ministerio para que se haga cargo. Por ejemplo, las tasaciones fiscales, que es la fuente de ingreso de la ciudad, no la define la ciudad. Ah, tremendo. El Servicio de Puertos Internos Central Es aterriza, viene una nave espacial cada 4 años y aterriza a iluminarnos de cuánto vale el suelo. Y si tú miras el mapa del suelo de Antofagasta, son 4 sectores. O sea, en Antofagasta hay un sector que sí paga, otro que no paga, otro que sí paga y otro que no paga. Ese sector que no paga, cuando recibe ayuda del Estado, lo ve como un favor. Y suena un poco fuerte, pero la gente le agradece al Estado. ¿Por qué? Porque la gente en ese minuto no pagó ese impuesto territorial. Pero si hubiera pagado, aunque sea $1, se daría cuenta que no hay mucho que agradecer, sino que más bien hay que fiscalizar si eso que se le está entregando es de calidad o no. Claro. Antofagasta y Chile tiene el problema que tenemos nosotros, y un problema gravísimo, yo no sé cómo salir de esto, es que los municipios son articuladores de servicios sociales y sociales. La clase de Zumba, bien, ayudar con algunos libros, algunos chiquillos, pero no es culpa del municipio, si tampoco hay una cantidad de dinero significativa. Entonces, cuando tú presentas esto, a mí me parece, siempre lo escuchas y te felicito porque lo hablaste desde alguien que ha estado participando en esto. Y eso es muy poco común. Pero al mismo tiempo yo creo que nos deja a todos esta idea de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo nosotros podemos generar una cantidad de recursos públicos locales sin pedirle al Estado Nacional? Que ese es el punto clave. O sea, no es necesario pedirle al Estado Nacional cuando tienes una ciudad como Antofagasta. Pero tiene que ingeniártelas para poder lograr ese... Pero además con una certeza, Dusan, y esa reflexión me parece más que pertinente, y es, todo eso es lo que lleva a que la ciudad sea competitiva, como decía Nicanor Restrepo. Es decir, creamos un ecosistema de ciudad que permite que la ciudad hoy tenga inversiones. Si no hubiéramos creado el ecosistema... Hoy la gente va a Medellín, Diego, y va a Medellín y se entretiene. La vida cotidiana en Medellín es entretenida, es suave. O sea, tenés senderos, tenés zonas verdes, tenés espacios públicos, tenés... En el centro de Medellín eliminé una parte que había puesto del centro de Medellín. El primer cargo mío en la alcaldía fue gerente del centro de Medellín. Y el centro de Medellín son 800 hectáreas.
El centro de Medellín hace 20 años tenía un nivel de desocupación, porcentaje de desocupación de locales comerciales y de oficinas del 12.8%. O sea, estábamos vaciando el centro. Se iba a quedar un centro desocupado y ocupado por otras cosas. Y no se construía vivienda. 3 años después de iniciar la gerencia del centro, al final de nuestro primer periodo de gobierno, de 4 años de gobierno, teníamos un nivel de desocupación de 5%. 5% la bolsa de propiedad, la lonja de propiedad raíz lo considera nivel de rotación, no les preocupa. Pero 4 años después, que terminamos un segundo gobierno con otro alcalde de nuestro mismo proceso, periodista Alonso Salazar, autor, por cierto, del libro que dio paso a la serie también de Netflix, Pablo Escobar, el patrón del mal, que es el mejor libro que se ha escrito sobre este personaje, sobre la historia de Colombia y este personaje. Es una serie muy recomendada, no Narcos, que es la que protagoniza el brasilero, eso es Hollywood, pero la otra es muy bien hecha. Ayer el señor que me trajo me dijo, ¿usted es de Medellín? Y dije, sí, se me nota. Y me dijo, es que habla igualito a Pablo Escobar. Y le dije, hombre, yo conozco otra gente que habla igualito a mí, pero no se llaman Pablo Escobar. O sea, no sé con qué mundo te relacionas vos que solo conoces a Pablo Escobar. Entonces, bueno, pero en Medellín todos hablamos igual. Pero esto, cuando nosotros, los siguientes 4 años de Alonso Salazar, el nivel de desocupación en el centro era del 2.8. Es decir, habíamos ya baja, no solo quitado la tendencia, roto la tendencia, no solo estabilizado y no solo descendido, sino que habíamos llegado a un punto y se mantiene donde hay más oferta que demanda de locales comerciales y de oficinas en el centro. O sea, una recuperación. A pesar de que si caminamos por el centro de Medellín hay invasión tremenda de venteros ambulantes y tenemos 8.000 habitantes de calle. Problemas que no hemos logrado resolver. Ojo, y que no tienen solución. Como los campamentos. Entonces hay que intervenirlos. ¿Podemos acabar con los habitantes de calle? No. ¿Qué podemos hacer? Intervenirlos para mejorar sus condiciones como personas y para evitar el mayor impacto en la ciudad. ¿Podemos acabar con el ambulantaje, con el vendedor ambulante? No, porque no tenemos manera de asumir esos empleos de manera formal, o porque incluso muchos no desean tener un empleo formal porque les va mejor en la calle, y porque es un asunto cultural y es un asunto estético. No somos Estocolmo. Nos gustan, a mí me gustan las ciudades donde hay vendedores ambulantes, me gustan, más que las ciudades asépticas, sin venderos ambulantes, me gustan. ¿Por qué? Porque somos hijos de las culturas indígenas y de los ojos árabes, de los mercados árabes. Al fin y al cabo venimos más del mundo árabe que del mundo europeo. Nuestros colonizadores, conquistadores españoles venían más de ese mundo, con los que expulsaron después de 700 años del mundo árabe, se montaron en barcos y se vinieron para acá. Entonces, somos de la cultura, o sea, a mí me gustan las ciudades con venderos ambulantes, me parecen entretenidas. No somos Suecia, no tenemos por qué serlo. Entonces, asumir eso también como realidades y lleva a mejorar algunas condiciones. Pero bueno, es eso, es lo público tiene también que cambiar la lógica de construcción. Y hay algo, y cierro, Luzan, que lo hablábamos con ustedes, Juan Pablo y Pablo, en las llamadas. O sea, todo esto genera un ecosistema, con la famosa frase, un ecosistema virtuoso. Veníamos de un ecosistema vicioso, entonces nos habíamos convertido en un fracaso de sociedad. Hace 35 años no había ni turistas, ni inversión. Estábamos jodidos. Matábamos 6.800 personas en un año. Estábamos jodidos. Íbamos al fracaso total. Y convertimos eso en un desafío colectivo. Esto, en múltiples espacios de conversación, donde nos sentamos a conversar todos los diferentes. Los partidos políticos de izquierda y derecha. Los de ningún partido político. Las iglesias de todas las religiones, pero además se lo decíamos así a los religiosos, traiga su Dios y siéntelo en esta mesa, porque todos creen que el Dios suyo es verdadero. Entonces venga, siente su Dios aquí en esta mesa. Y organizaciones comunitarias con gobiernos de los 3 niveles que no se entendían, empresarios y ONGs que nos odiábamos mutuamente. Yo venía del mundo de las ONGs y nos mirábamos con recelo con los empresarios y dijimos, sentémonos todos en la misma mesa. Durante 5 años, 91 al 95, creamos los diálogos Medellín Alternativas de Futuro. 5 años conversando, miles de actores de la ciudad,
produciendo cada año un evento de 4 días que lo llamamos así, Medellín Alternativas de Futuro, donde era el resultado de mesas de trabajo, múltiples mesas de trabajo sobre temas definidos en el 91, y luego en el seminario decíamos, bien, resultados estos. Ahora, ¿cuáles son las nuevas mesas de trabajo para el próximo año? 5 años en esas. Y a mí cuando me preguntan, hombre, ¿y ustedes se sentaban a conversar a pesar de las diferencias? No. Nos sentamos a conversar a partir de las diferencias. Porque si yo solo converso con quien es como yo, con quien se peina como yo, bueno, yo no me peino, con quien se despeina como yo, o si solo converso con quien se viste como yo, o con quien lee lo que yo leo, quien come lo que yo como, o quien vota por lo que yo voto, eso no es una sociedad, es una religión. Y aquí no estamos para generar religiones, por lo menos aquí no. Aquí estamos para generar sociedades. Y las sociedades se hacen a partir de los encuentros y desencuentros. Estoy hablando nuevamente de relación de parejas. 43 años con mi compañera, no solo son 43 años de acuerdos, son 43 años de establecer los desacuerdos, que es fundamental. ¿En qué no estamos de acuerdo? Y seguimos viviendo con ese desacuerdo. Bueno, de esta forma queremos brindar un caluroso aplauso Bien, a Jorge por tu presentación y a todos los expositores que estuvieron acá presentes. Dos Barbas agradece a todos los presentes también, a quienes han entregado su apoyo para hacer realidad este seminario Ecosistema Laboral 4.0. Nosotros nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.